Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Los Cuentos Radio, donde estás no es el final. Hoy es lunes y ya vamos iniciando una semana creo que la estamos iniciando con mucho ánimo. ¿Por qué? Porque pues una oportunidad más que tenemos, una oportunidad más que tenemos para hacer lo que no hemos hecho. Y yo creo que para dejar de hacer lo que estamos haciendo incorrecto, que yo creo que lo sabemos. Así es que bueno, a esta hora pues nos acompaña Yoli y Silvia en su segmento Buscando un Cambio. Así es que bueno, les damos la bienvenida. Yoli y Silvia, ¿cómo están? Hola Jorge, hola oyentes, le damos la bienvenida a este nuevo programa. Espero que se encuentren bien y atentos a compartir con nosotros la charla de hoy. Hola, buenos días. Mi nombre es Silvia, estoy con Yoli una vez más a través de Psicología Cristiana, compartiendo esta mañana con todos ustedes, con todos los oyentes, un placer para nosotras. Y bueno, para reflexionar una vez más sobre una historia de la vida real de una mujer, en este caso la llamaremos María Eva, una historia real de una mujer que vino a sesión de psicología cristiana para hacer una consulta. Fue una sola sesión que ella necesitaba, porque tenía que abrir su corazón. Esta señora, de casi 80 años, como dije, María Eva, era viuda hace muchísimo, aproximadamente 40 años. Llegó caminando despacito, casi sin fuerzas, con un tranco, con un camino lento, con un paso lento, tenía pelo blanco, y dijo que estaba muy contenta por estar en la sesión, ¿no? De estar en este tiempo con su psicóloga. Y le dijo, nunca le dije a nadie esto lo que quería contar, nunca se lo conté a nadie. Y la psicóloga quedó pensando y guardó silencio, ¿no? Empezar una sesión así con una frase importante, nunca le dije a nadie esto. Y empezó así a relatar su historia, su historia. Tengo que contar este secreto antes de morir, dijo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Para empezar una sesión de psicología. Una mujer que empezó contando su historia desde su juventud. Empezó hablando, hablando y hablando, y su historia duró 30 minutos sin parar, ¿no? No podía parar de contar. Tenía que abrir su corazón, en este sentido, con esta psicóloga cristiana. Y comenzó a relatar desde su juventud, que tenía novio y que vivían en el campo y que se vinieron a la ciudad para probar suerte, ¿no? A la capital, en este sentido, a la capital. Bueno, después se casó eh, y su esposo encontró un trabajo de viajante para una sastrería. Y la verdad que eran felices, era una pareja que vivía feliz. Ella también encontró trabajo, como dije, ella contaba desde su juventud, ¿no? Lo que había pasado, y en este caso ella aproximadamente tenía 23 años, ¿no? Cuando empezó toda esta historia. Ella encontró trabajo en una casa de familia, como personal doméstico, en una familia muy pudiente, muy adinerada en aquel tiempo. Y vivían felices. Ella vivía de lunes a domingo prácticamente trabajando en esta casa, y la verdad que le iba muy bien. Era una persona muy respetada, muy querida, y que hacía muy bien su trabajo, por eso la apreciaban muchísimo. Pero un día, el jefe de la familia, el dueño de la casa, la violó. Con un desconcierto total y sin saber qué hacer, ella cayó. No pudo contárselo a nadie. Tenía que seguir trabajando y así lo hizo. Y se tragó ese dolor y esa humillación por mucho tiempo. Pasó el tiempo, y al tercer mes de haber sucedido esto, ¿no? Fue al hospital para chequearse porque presentía que estaba embarazada. Y sí, justamente le confirmaron su embarazo. Ella estaba de 3 meses embarazada. Cuando supo que estaba embarazada, este tema no
no podía dejar de ocupar lugar en su cabeza, ¿no? Todo el tiempo no paraba de pensar. El tema es que no sabía de quién era su hijo. No sabía si era de su esposo o del violador. ¿Qué pensás, Jolie, hasta acá, no? Qué historia difícil. La verdad que sí, yo creo que cuando la profesional habrá empezado a escuchar el relato, ¿no? de María Eva, realmente consternada y poniendo toda la empatía, tratando de escuchar con atención, ¿no? Sabiendo que ella le estaba contando algo muy íntimo, algo personal, y sobre todo, como lo dijo, nunca se lo había contado a nadie, ¿no? Qué importante poder tener, digamos, esa confianza en el terapeuta, ¿no? Creo que esa es una buena forma de trabajar juntas, ¿no? María Eva y la profesional con la que ella pudo contar su historia, ¿no? Pero realmente, ¿cuántas cosas se habrá preguntado María Eva, ¿no? ¿Cómo se lo digo a mi esposo? ¿Qué le digo? ¿Le cuento a mi jefe de este suceso? Y sobre todo, ¿no? Esta gran pregunta, ¿de quién es este bebé que yo estoy esperando? Qué difícil. Y cómo ponerse en los zapatos de María Eva, ¿no? Haber guardado esto durante tantos años. Pero a ver, Silvia, decime y decinos a todos, ¿no? A los que están escuchando, ¿cómo siguió esta historia? ¿Cómo sigue esta historia? Bueno, ella lo que sí sabía es que no iba a abortar. Ella lo tenía decidido, ¿no? El tema es que María Eva no tenía amigos, no tenía una red de contención que la asistiera en estas circunstancias, ¿no? Pero tampoco se animaba a contárselo a su esposo. Era una situación extremadamente difícil para ella. Evidentemente ella era una persona introvertida, muy tímida, que no tenía las herramientas suficientes para hacerse cargo o hacer frente a esta situación tan difícil, ¿no? Y por eso ella decidió callar, ella decidió arreglárselas como podía. Y resulta ser que con el paso del tiempo, su embarazo siguió creciendo, siguió evolucionando. Ya estaba embarazada de 5 meses cuando un día se entera que su esposo es internado de urgencia, ¿no? Y estuvo mucho tiempo internado, mucho tiempo internado. Ella embarazada iba y lo cuidaba y su esposo estaba grave, estaba en una situación grave. Fíjense que el relato cuenta que ella se repartía entre el cuidado de su esposo al hospital y su trabajo, estando embarazada de 5 meses. Y nunca supo bien qué enfermedad tenía su esposo. Nunca se animó a preguntar. Es algo muy extraño, ¿no? Pero bueno, eso nos habla de ella, de esa timidez, de esa falta de herramientas, de ese no poder preguntar porque tenía miedo tal vez de la respuesta que le iban a dar. Y la verdad que ella era muy querida en su trabajo, la respetaban muchísimo y cada vez que ella iba a visitar a su esposo, a sus compañeros de trabajo, que eran 2 sirvientes más y un mayordomo, siempre la cuidaban porque a ella le tenían un gran afecto. El tema es que nunca nadie supo de su embarazo. Increíble, ¿no? Que ella lo haya podido disimular tanto tiempo, ¿no, Jolie? Sí, y qué situación tan difícil, ¿no? Porque, o sea, mentalmente, digamos, con todo su conflicto de qué digo, o sea, tal vez hasta pensó, si digo que estoy embarazada puedo perder el trabajo, y sobre todo pensemos físicamente, porque esa pancita habrá empezado a crecer y no habrá sido tan fácil ocultarla, ¿no? Y tal vez hasta aguantarse, ¿no? Si tenía algún dolor,
si tenía, como toda embarazada, ¿no? Vómitos, sentirse mal, sentirse muy cansada, ¿no? Como que darían indicios de un embarazo, pero todo eso también, ¿no? O sea, ocultarlo, ¿no? También reprimir, digamos, lo que sentía, lo que le estaba pasando, ¿no? Y pensaba un poquito en esto que vos decías que ella era como callada, sumisa, obediente, ¿no? Trabajadora, porque de hecho, o sea, estaban muy conformes con ella, ¿no? ¿Y cuántas veces pensamos que estas cualidades son virtudes? Y de hecho pueden serlo, pero también no. Porque el haber sido callada, el haber sido tímida, hizo que ella no pudiera contar lo que le estaba pasando. Wow, tremendo, sí, totalmente de acuerdo. Sí, qué situación difícil, ¿no? Y qué conflicto en ella, ¿no? Un conflicto psíquico, podríamos decir, entre su yo y su conciencia moral, de decir, bueno, ¿qué hago con esto? ¿No lo cuento, no lo cuento? ¿Qué dirá mi marido? ¿Cómo sigo en esta situación? ¿Lo cuento en mi trabajo? ¿Y si me echan? ¿Qué me dirá mi jefe, no? Y si me echan, ¿cómo sigo con esto? Qué difícil esta situación. Y por supuesto que no podemos juzgar, no podemos decir absolutamente nada, porque fue una situación que le puede llegar a pasar a cualquiera, y que obviamente que es muy difícil para resolver. Lo cierto es que ella, estando en esta situación, un día, cuidando a su esposo en el hospital, embarazadísima, un día rompe bolsa, y termina teniendo a su bebé en ese mismo hospital. Ella estaba en shock. Cuando tuvo a su bebé estaba en shock, no podía creer. No sabemos si lo tuvo al término o no, se supone que aproximadamente sí, por romper bolsa, pero ella, cuando tuvo a su bebé en sus brazos, entró el shock y no sabía qué hacer. Y dice la historia que ella le dieron el alta, ella se fue a su casa, o atinó a irse a su casa con su bebé en brazos, pero se sentía tan mareada y tan perdida y tan desesperada en no saber qué hacer, que dice que caminó, estuvo horas caminando con su bebé en brazos. Y ella relata que cuando el bebé lloraba porque tenía hambre, ella le daba de mamar, pero nunca dejaba de caminar. Dice la historia que ella caminó tanto hasta que en un momento oscureció. Siguió caminando, hasta en un momento llegó a un campo con pastos altos y decidió ahí en ese campo hacer una camita con pastos y una sabanita y dejar a su bebé ahí, abandonado. Y se fue. Dice que estaba cansada, que estaba dolorida, que estaba sangrando. Y dijo, puso al bebé en su camita, lo dejé y me fui a mi casa. Y cuenta que durmió tanto, que no sabe cuánto durmió cuando llegó a su casa, hasta que en un momento se despertó. Y después relata que nadie nunca supo lo que ella hizo con su bebé. Tampoco nadie supo que ella estaba embarazada. Esas dos cuestiones tan importantes que para otra mamá tal vez sería tan lindo poder contarlo, ella nunca abrió su boca, nunca pudo contarlo, y tampoco supo qué es lo que sucedió con ese bebé. Si el bebé murió, si el bebé sobrevivió, nunca lo supo. Una historia muy dura, ¿no, Yoli? Sí, realmente, ¿no? Dejar atrás, digamos, ¿no? A su hijo ahí en ese lugar. Pero bueno, hay un hecho importante que vos comentaste, ¿no? Ella estaba aturdida, estaba en shock, ¿no? Y realmente, digamos, después de un parto, nadie está plenamente o al 100%, ¿no? Y convengamos que, digamos, para María Eva, sus pensamientos, ¿no? La torturaban. Y ahora ya era evidente lo que siempre ocultó, estaba el bebé,
¿no? ¿Y qué hago con él, ¿no? Yo creo que habrá sido muy duro, digamos, para ella también tener que dejarlo, pero seguramente en su mismo estado de shock, no había una conciencia plena de todo lo que ella estaba haciendo. Realmente ella se contó en la historia, ¿no? Qué fue lo que hizo, eso sí, pero yo creo que a la hora de hacer esto de dejarlo, ¿no? Fue, digamos, lo que mejor le pareció en ese momento, ¿no? Y aunque después ella supo que era algo que tal vez, digamos, se arrepentía, pero ¿cuántas veces, no? Estamos en momentos tan, pero tan difíciles o tan complejos que tomamos la primera salida o la que se nos ocurre primero, ¿no? Y tal vez, digamos, en este tiempo, en estos pocos minutos que estabas contando la historia, ¿no? Alguno de nuestros oyentes se puede ver identificado, no digo con la historia o por ahí sí, pero sí con estar en un momento en donde no tengo salida, en donde ¿qué hago con todo esto que me está pasando o con esto que sucedió, ¿no? Y pensaba un poquito en esto de María Eva y su historia, ¿no? Algo que vos no dijiste es que después su esposo fallece, o sea, al poco tiempo de esto, ¿no? O sea que queda totalmente sola. Pero bueno, su único lugar de contención, pensemos que era su trabajo. Ya no tenía esposo, su familia había quedado en el campo, lejos, a muchos kilómetros de la gran ciudad a donde habían venido, y sus compañeros de trabajo eran, digamos, su red de contención. Pero ahí también, en ese lugar, estaba el que la había dañado, ¿no? También tenía que transitar eso. O sea, Wow, qué difícil. yo me imagino que ver a este hombre, digamos, tal vez no lo veía todos los días, pero seguramente una vez a la semana o más, ¿no? ¿Qué pasaría con ella, ¿no? En ese tiempo también, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Sí, tal cual. Ella al tiempo, ella cuando se recuperó, volvió a la casa, a este hogar donde ella trabajaba, bueno, se reincorporó a sus tareas, eh, y al tiempo, no dice cuánto, pero al tiempo murió su marido, ¿no? Como dijiste. Qué difícil situación, ¿no? Como decís, estar en la misma casa, en el mismo techo donde vivía su violador. Ella en esta historia que cuenta, dice que es la primera vez que la cuenta, ¿no? Cuando estaba con el psicólogo, con la psicóloga, es la primera vez que contaba su historia. Y por momentos se justificaba cuando contaba, por momentos se condenaba, y entendía, ¿no? Que no sabía bien qué es lo que le había pasado. Evidentemente esta situación la desbordó, la había desbordado y no tenía los recursos para hacerla frente, ¿no? Una situación muy dura para ella. Culpa, ella cuenta, siente mucha culpa, errores cometidos, pero la esperanza de que Dios sana, que Dios perdona y que se tenía que autoperdonar también, ¿no? Por todos estos errores cometidos en su juventud. Pensemos que esto había sucedido 40 años atrás, muchísimo tiempo, ¿no? Y ella hoy era la primera vez, esa vez era la primera vez que podía relatar esa historia, una historia difícil, una historia que la relató hablando 30 minutos seguidos sin parar. Y pensaba así, perdón. Sí, no, decime. No, pensaba, digamos, en el pasaje del Salmo 32, ¿no? Del 3 al 5, donde dice, cuando callé, se envejecieron mis huesos, ¿no? Y después cuando pude confesar, digamos, Dios trajo, digamos, sanidad y restauración, ¿no? Pero qué importante el poder confesar, el poder decir. ¿Por qué? Porque dice acá la palabra que se envejecieron
los huesos, ¿no? Y está comprobado que muchas enfermedades tienen que ver, digamos, con esto de no poder decir, ¿no? El guardar, el tener enojos, el tener rencor, la culpa, un montón de situaciones en las donde yo, digamos, no puedo resolver, hace que, digamos, traigan enfermedades, ¿no? Y muchas de las enfermedades en los huesos, digamos, cuando uno hace sanidad interior, digamos, ve mucho esto, ¿no? La falta de perdón hacia otras personas, la falta de perdón hacia sí mismo, hace que se guarden muchas cosas, y eso guardado, digamos, ¿no? O sea, todo lo que no puedo decir, trae consigo después problemas en los huesos, ¿no? Así que Vale. interesante lo que dice el Salmo, ¿no? O sea, hoy, digamos, la ciencia ha descubierto esto, pero ya la palabra lo decía, digamos, ¿no? Eso me hace, como podríamos decir, un refrigerio, ¿no? Saber que la palabra, o sea, es sanadora. Amén, amén, verdaderamente. ¿Qué hizo la psicóloga en esa situación, no? Ella la abrazó y oró por ella. ¿Y qué dijo María Eva cuando terminó la oración? Dijo, ahora tengo la paz que necesitaban, ahora sí puedo morir, ya estoy preparada. Qué difícil que es autoperdonarse. Es más difícil que perdonar a los demás. Justamente Santiago 3:2 dice, todos fallamos mucho. Creo que nosotros no podemos juzgar, no podemos decir absolutamente nada por esta situación, porque todos nos equivocamos y todos fallamos. Y sí, vamos a hablar ahora de un poco del perdón y del autoperdón, ¿no? Que es mucho más difícil que el perdón mismo. Romanos 3:23 dice, todos pecamos, estamos privados de la gloria de Dios. Todos pecamos, todos fallamos, y eso tenemos que entenderlo. Pero, ¿por qué autoperdón, no? ¿Por qué ella no podía perdonar? ¿Por qué ella no podía perdonarse a sí misma por este pecado, por este error, por esta falla de su juventud? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué es tan difícil autoperdonarnos? Hablamos de perdonarnos a nosotros mismos cuando una persona expresa una culpa persistente por un pecado del pasado, ¿no? O un remordimiento que tiene que ver con consecuencias negativas por decisiones equivocadas. Ahí hablamos de autoperdón, de perdonarnos a nosotros mismos. ¿Y pero por qué necesitamos perdonarnos a nosotras mismas, no? Porque bueno, porque nos sentimos justamente que nuestra vida se bloquea, se para, se estanca. Cuando nosotros no nos perdonamos, como decía Jolie, mis huesos envejecen cuando yo no puedo perdonar, no soy libre y mi vida se paraliza, no puedo seguir adelante. Por eso es tan importante ese autoperdón, ese perdón, para sentirnos libremente, para sentirnos libres, ¿no? Nuevamente. Y yo quiero relacionar esta falta de autoperdón que tiene que ver más que nada con entender el perdón de Dios. Si nosotros no podemos entender y aceptar ese perdón de Dios, nunca vamos a perdonar a otros ni a nosotros mismos. Es la base, es esencial. Si nosotros entendemos el sacrificio de Jesús en la cruz, que Dios nos perdona a través de Jesús, ¿no? De ese sacrificio tan hermoso y tan maravilloso, tan inmenso, recién ahí vamos a poder perdonarnos a nosotros mismos y a los demás. De alguna forma el vivir con culpa y autocastigo es una negación de la verdad del Evangelio. ¿No es cierto, Jolie? ¿Qué opinas vos? ¿Qué decís? Sí, pensaba esto, ¿no? O sea, evidentemente, digamos, María Eva no había entendido, digamos, el amor y la gracia de Dios, ¿no? Que realmente él, digamos, la perdonaba por esto, ¿no? Por lo que había sucedido, por lo que ella había acarreado tantos años, ¿no? Y por eso es tan importante, digamos, el tema de psicología cristiana,
¿no? De un profesional que no solo, digamos, trabaje con cada uno, digamos, en aquellas situaciones que le están pasando a nivel, digamos, psicológico, sino también a nivel espiritual. Por eso es tan importante, digamos, la parte psicológica, porque la profesional pudo orar por María Eva y le pudo mostrar el amor de Dios, ¿no? Y cómo Dios la veía. Dios no la veía sucia, Dios la veía, digamos, como una mujer cargada, que traía su mochila pesada por 40 años, dice que aún caminando lento, ¿no? Por la edad, digamos, y por esta carga, ¿no? Pero qué importante entender, digamos, de que yo puedo ser responsable de un acto. De hecho, digamos, ella fue responsable de haber dejado a este bebé en ese lugar, pero hay cosas que se pueden enmendar, ¿no? Y otras que no, y esta era una, ¿no? O sea, ella no podía volver el tiempo atrás, ella no podía ir a buscar ese hijo hoy, ¿no? Entonces, o sea, lo que necesitaba era ser libre, ¿no? De toda esta condenación que ella misma se había impuesto, y tener paz en su corazón, porque de hecho, ¿no? O sea, dijo, ahora puedo morir en paz, ¿no? O sea, qué hermoso fue lo que pasó en ella, ¿no? Cómo Dios, con su amor, pudo restaurar su corazón, pudo sanarlo, y ella pudo ser libre de todo lo que sentía, ¿no? De la culpa, de la vergüenza, aún de la condenación, porque los demás no lo sabían, pero ella sí. Y ella sí, o sea, se autocastigaba, ¿no? Y tal vez hasta se sentía no merecedora de un montón de cosas, ¿no? Pero, vamos a decir, era el momento, ¿no? Era el momento para que ella pudiera, digamos, autoperdonarse. Y cuán importante esto, ¿no? Cuán importante. Tal vez vos que nos estás escuchando, tengas también cosas de las cuales te estás castigando, te estás culpando, pero, ¿sabés? Hay un Dios de amor que te está mirando y que está esperando que, así como María Eva abrió su boca ante el profesional y pudo, digamos, ser libre, pudo estar aliviada, vos también lo podás hacer. ¿Por qué? Porque Dios, digamos, es un Dios de amor, que está solamente esperando. ¿Para qué? Para traerte libertad, para traer sanidad, ¿no? Y pensaba, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades con respecto al autoperdón, ¿no? O sea, nosotros debemos buscar el bienestar, digamos, psicológico. Pero cuando nosotras no nos perdonamos a nosotras mismas, ¿no? Hay una dificultad con ese autoperdón. Y muchas veces esto está asociado a enfermedades, ¿no? Yo anoté acá algunas, ¿no? Por ejemplo, el abuso de sustancias, ¿no? A veces las personas se pueden volcar al alcohol, a las drogas, aún a medicamentos, ¿no? O sea, empastillarse para dormir y no pensar. Suicidios, digamos, trastornos alimenticios, ¿no? O sea, hay muchas enfermedades, en realidad patologías, que están asociadas también a esto, ¿no? Y cuando nosotros, o sea, así como hizo María Eva, pudo ponerse en contacto con el dolor y poder sentir el perdón de Dios, ella, digamos, pudo ser libre de un montón de cosas que venía acarreando. No sé si vos pensás lo mismo, ¿no, Silvia, con respecto a esto, ¿no? También, digamos, la palabra, qué fuerte, ¿no? En Marcos dice que, en Marcos 11, ¿no? Dice que si nosotros no perdonamos, Dios tampoco nos perdona a nosotras, a nosotros, ¿no? ¡Wow! Y cuántas veces, digamos, guardamos
enojos y decisiones de no perdonar. Ufa, qué difícil esto, ¿no? Sí. Bueno, justamente, ¿no? La palabra dice que si perdonamos vamos a ser libres. Insisto, perdonarnos a nosotros mismos es recibir el perdón de Dios. Y también les quiero dejar un pasaje en Gálatas 5:1 que dice: Cristo nos liberó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan al yugo de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de no perdonar y no perdonarse. Somos libres a través de Cristo Jesús. Aceptemos ese perdón. Bien, bueno, ya estamos en la hora, qué rápido que pasó, pero bueno, queríamos contarles que esta historia se encuentra en este libro, Divino Diván, que es de la doctora Ana Kelesian. Acá hay historias de diván, ¿no? Historias de consultorio, o sea, de consultorio de psicología cristiana, ¿no? Y si ustedes quieren adquirir este libro, pueden hacerlo a través de Amazon, y si quieren contactarse con nosotras, pueden hacerlo a Psicología Cristiana en Facebook. Ahí podemos responderles sus dudas, sus consultas, y esperamos que cada lunes que transitamos este espacio, ustedes puedan quedarse con un mensaje positivo, ¿no? Que podemos lograr el cambio cuando decidimos hacer algo. En este caso, bueno, decidimos creer en el perdón de Dios, ¿no? O sea, hablamos un poco de toda esta historia, pero con respecto a esto. Y te animo a que busques solucionar, arreglar, reconciliarte, ¿no? Con tu historia, con tu pasado, pero con Dios sobre todo. Los dejamos y nos vemos el próximo lunes. Que tengan una muy linda semana. Bendecida semana. Gracias. Chau, chau.